Estamos viviendo en un momento difícil, una sociedad intolerante, violenta, y en esta intolerancia y en esta violencia, ¿qué papel juegan las redes sociales? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos estén viendo, escuchando, y muchas gracias por este espacio que nos permite desde la academia abordar ciertos temas, ¿sí? Considero primero de que cuando nos llegan este tipo de invitaciones uno dice, bueno, hay que cuidarse mucho porque estamos en un periodo electoral y vayan a pensar que estamos direccionando nuestro pensamiento a algún lado y no se trata de eso. Porque en la academia lo que buscamos más bien es que haya pluralidad de pensamiento, pero que la gente esté informada, ¿no es cierto?, para tomar cualquier decisión o Independientemente de partido, su ¿no? posición, ¿no? Exactamente, se respetan todas las ideas, que eso es lo principal. Y bueno, y ahora que hablamos de redes sociales, justamente este es un tema bastante complejo, ¿no? Que las redes sociales en la actualidad se han vuelto como el panfleto que antes teníamos, o esas hojas volantes que antes insultaban a todo el mundo. Porque toma en cuenta que muchas de las personas que interactúan en redes sociales no son personas reales. Son trolls, son personas ficticias. Puede ser una misma persona que en este momento puede estar emitiendo comentarios con nombres de 30 personas diferentes y generan tendencia de algún tema, tendencia de alguna palabra, de algún adjetivo generalmente descalificativo. Y eso nos está generando un problema, no solo a la sociedad, que más bien se ve como que hay alguien que apoya su pensamiento, o que hay alguien que dirige ese pensamiento, e insisto, muchas de las veces equivocado. Y eso también nos pone en un problema en el campo del derecho, porque quita esa libertad que deberían tener, por ejemplo, los jueces para emitir sus opiniones basadas en la norma. Y claro, si ya las redes sociales, como le decía antes de eso, ya acusó, ya condenó, ya estableció hasta la sanción que debía tener una persona, por ejemplo, hablando de tema penal, ya luego los jueces se sienten también presionados por ese grupo social o por sus personas. Pero doctora, ahí entra en juego otro asunto que me parece que es importante. Esos jueces no están capacitados para ejercer la judicatura. Eso también es algo que hay que analizar, ¿no? Porque el juez debe ser totalmente imparcial. El juez tiene que actuar en base al derecho, generalmente en base a la prueba actuada dentro del proceso, indistintamente de lo que las demás personas piensen. Pero ya nos hemos dado cuenta también de que cuando sale algún juez, se sale de esa dinámica, también es acusado el juez. Entonces sí estamos en un problema que nos genera mucha confrontación. Pero eso no genera, a ver, eso más bien no da como resultado una especie de populismo jurídico en donde la gente comienza a actuar en función de lo que la mayoría diga. Es el populismo penal, ¿no? Históricamente en las escuelas del derecho penal siempre se habla del populismo penal. Y justamente cuando ya se positivizó el derecho, cuando ya teníamos normas que dicen cómo actuar, primero, normas que nos dicen cuáles son nuestros derechos cuando cometemos un delito y también las sanciones que se pueden imponer por el cometimiento de esas infracciones, se suponía que ya habíamos pasado esa etapa oscura del desarrollo social y que ya no estábamos ni en el populismo penal ni en la vendetta pública. Pero el problema es que los jueces son seres humanos también. Seres humanos los jueces, seres humanos todos los que están involucrados de alguna u otra forma, y entonces hemos tenido como sociedad creo que un retroceso, porque estamos netamente volviendo a esas etapas oscuras de la sociedad en donde botamos a la hoguera a cualquier persona, y ahora la hoguera son las redes sociales, ¿no? ¿Qué hacer para que ese tipo de acciones o ese tipo de instrumentos de la sociedad no presionen en la decisión del juez, del juzgador? Creo que deberíamos tener una sociedad más formada, más informada, pero informándose desde diferentes medios, porque también ese es el problema en las redes sociales, que si usted empieza a ver solo una línea de pensamiento, solo eso es lo que va a ver, porque se direcciona la verdad. Claro, o sea, la verdad no va a existir. Los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es ir por donde a usted le gusta ver, o sea, las cosas que a usted le gusta ver. Y usted se centran en un pensamiento, en una línea de pensamiento, y realmente hay muchísimas, y entonces no vamos a salir de ahí. Necesitamos realmente tener una sociedad formada e informada, pero desde diferentes fuentes, para que sea cada ser humano el que analizando todo eso tome las mejores decisiones. Pero con libertad. Con libertad, siempre con libertad. Y en esto hay cosas que llaman poderosamente la atención. Hablamos de la libertad, una libertad informada, con responsabilidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero la Corte Constitucional acaba de
dar dos sentencias que son bastante controversiales. La una, el que el sistema educativo nacional debe adoptar protocolos para defender los derechos de los niños trans, y una segunda en el sentido de que el niño desde los 5 años puede escoger el sexo para ponerlo en su cédula. A ver, ya la Corte Constitucional había resuelto algunos temas similares, donde realmente sus resoluciones afectaban temas normativos y también temas del proceder de las escuelas o los colegios, lo que se llaman las comunidades de aprendizaje, que ese es el término que tiene la norma, ¿no? Y la comunidad de aprendizaje está dada tanto por la institución educativa como por la familia y la sociedad. Y ya han habido, por ejemplo, en el caso del ciberbullying, ya estableció protocolos, cómo se tenía que actuar en caso de estos de violencia a través de redes sociales, ¿no? Y entonces, ahora, en esta nueva sentencia, que nace a raíz de la petición de los padres de familia de una niña de 5 años. En españoles ellos, porque viven ahora en España. La niña española también, que estaban residiendo ahora, creo que era en Santa Elena, o hace un año, porque entiendo que ya ni siquiera están en el país. Sí. Y entonces hubo algún problema con la institución educativa porque ellos exigían que a su niña o niño le traten con la forma en la que ella se autopercibía. El niño se autopercibía como niña y quería ir al baño de las niñas, pero los profesores no lo dejaban. Exactamente. Y no le daban el trato de niña, sino de niño. Entonces, a raíz de esta demanda que ponen los padres de la menor contra la institución educativa, es que con el tiempo se llega a esta decisión de la Corte Constitucional en la cual, con base a un criterio de convencionalidad, es decir, con base a acuerdos internacionales, a tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, llegan a establecer, y claro, con base a la Constitución, llegan a establecer de que hay una violación a los derechos y que para que no subsistan este tipo de violaciones, las instituciones educativas deben establecer estos protocolos primero para tratar estos casos y a su vez que permite que los menores escojan el sexo que ellos deseen. Para ponerlo en su cédula. Claro, para la cédula. Ahora, esa es la decisión de la Corte y no vamos a discutir si está bien o está mal, no nos corresponde eso. Pero yo quiero su opinión profesional. Un niño de 5 años, de 7, de 8, puede tomar una decisión como esa. Fíjese que estas decisiones ya van más allá de un análisis legal. Yo considero que esto ya entran otro tipo de profesionales, traerían psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, los mismos docentes, gente que sabe que ha trabajado con temas de psiquis de los niños, que saben cómo actúan los menores. En materia, o sea, nosotros en el derecho, aquí en nuestra legislación, dice que solo las personas mayores de 18 años tienen total conciencia y total voluntad y capacidad, dependiendo de la materia. Conciencia y voluntad nos hablan en materia penal y capacidad nos hablan en materia civil. Capacidad para ejercer actos y contratos, para tomar decisiones, para poder contratar, para poder trabajar, ¿verdad? Claro, desde los 16 se puede con autorización de los padres y cuestiones así. Pero el tema es de que a la de 16 a 18 son tratados como menores infractores. Claro, no, de hecho, los menores de 18 años, de ellos, si cometen alguna infracción penal, ellos son juzgados con un procedimiento específico para ellos, ¿no? No son tratados como adultos. Pero el tema ahora es de que, en cambio, un niño de 5 y 6 años que no tiene ni esa conciencia, ni esa voluntad, ni esa capacidad que está establecida en las diferentes normas del país, le acaban de decir, o sea, mire, si usted quiere decir que es niña y punto. Y todas las instituciones del Estado deberán cambiar sus protocolos o adecuar sus protocolos para que este derecho no sea vulnerado, en otras palabras. ¿Qué le parece? Es bastante complicado. Además, yo le comentaba algo. La Corte, como usted bien lo dijo, la Corte Constitucional dicta su sentencia, pero ordena que otras instancias del Estado le ejecuten. El Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional, que tiene que pero legislar. sobre eso quería también abordar un tema. Hace poco tiempo atrás, una niña de 12 años que fue violada por su padre, le obligaron a dar a luz porque no le permitieron el aborto. Sin embargo, está aprobado aquí en el país el aborto terapéutico y el aborto cuando se trata de violación, decisión de la niña. Pero eso creo que ha pasado por una serie de problemas que hasta este rato no se tiene el reglamento o ya hay el reglamento. A ver, ahí vamos a algo similar, que fue algo similar a lo que está sucediendo ahora, me refiero.
Ahí también fue una decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo que solo permitía el aborto para el eutanásico, ¿no? Cuando estaba El aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida de la madre. Cuando estaba en riesgo la vida de la madre. Como solo ese aborto estaba permitido, luego se dijo que eso había que se estaban vulnerando los derechos de las demás personas, de las demás mujeres que también tenían derecho al aborto. Bueno, la Corte Constitucional aprobó el aborto en esa forma o emitió una sentencia más bien diciendo, efectivamente hay una violación a la norma, es inconstitucional esto. Entonces, señores, fue así. Primero le envió al defensor del pueblo para que en 3 meses, si no estoy mal, redacte las reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque eso estaba para que incluya para que incluya todo el tema del aborto. Y luego esto pasó a la Asamblea. Recordarán que estuvo mucho tiempo en discusión, sí, porque las bancadas no se ponían de acuerdo por ejemplo, hasta qué semana se podía permitir el aborto. Sí. Era la primera, la semana de gestación. De inicio se dijo que era un asesinato, que era un crimen. Claro. Entonces, ahí también venían otros temas, ¿no? Porque la Constitución reconoce y garantiza los derechos desde el momento de la concepción. O sea, eso estaba en el Código Civil, estaba en otras normas, y eso generó mucha discusión. Se aprobó el tema del aborto, porque al final se aprobó, es parte, o sea, se despenalizó el aborto en nuestro país, pero ahí viene el otro tema. ¿Quiénes tienen que ejecutar esa norma? Son los médicos. Y no hay el reglamento para que ellos actúen en estos casos. Porque normalmente viene otra cosa, normalmente cuando los médicos reciben a una persona que ha sufrido violación, ellos tienen que comunicar a las instancias, a Fiscalía, a la Policía Judicial, porque es un delito. La violación es un delito. Por supuesto. ¿Ya? Entonces ahora, en cambio, recuerde que la reforma dice de que no se judicializará eso. O sea, de que la persona va y dice, yo fui violada y hay nada y es más. suficiente, nada más. Es solo con la afirmación de ella. Porque si se llega a pedirle quién fue, dónde fue, cómo fue, es revictimizar. Entonces eso no está permitido. Pero tampoco está el reglamento para eso. No hay el reglamento, porque por norma, o sea, como están las cosas, porque como mientras no se reforma algo, sigue vigente lo anterior, en este caso es de que los médicos tendrían que denunciar el caso, porque si no serían cómplices. O sea, llega la embarazada, dice, yo fui violada y el médico tiene que denunciar. Y ahí estamos con eso de que ya no tiene que hacerlo porque estaría revictimizando, porque está violando los derechos, entonces los médicos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Claro, no hay reglamento, no hay cómo seguir. Y tenía también algo que yo le comentaba, que era el tema de que algunos médicos, muchos médicos, se planteaban el tema de objeción de conciencia. Eso no está mal, pero si, mis principios no me dan para proceder así, me niego a hacerlo y está en todo su derecho, pero tendrían que trasladar la Claro, pero también debería establecerse justamente cómo hacerlo eso, cómo hacerlo. Porque claro, un médico no puede negar la atención médica, porque si no cometería un delito de omisión, porque él está obligado a hacer eso. Pero en cambio, si yo, por lo que ellos decían, ¿no es cierto? Ellos hacen su juramento hipocrático para salvar la vida, no para atentar contra ella. Y entonces entramos ahí a ese debate. Y eso es lo que ha pasado. Mire, esta ley, si no me equivoco, el aborto está hace 2 años. Así es. Y no hay el reglamento. Y los reglamentos ya son de temas de los ministerios Ahora, o de la Presidencia de la República. Ya, si no hay el reglamento para el aborto, tampoco hay el reglamento para la eutanasia, que también fue otra disposición legal que supuso la lucha de una mujer, de una señora que estaba quedándose sin posibilidad de caminar y de todo, y ella pidió que la dejen morir con dignidad. Y eso levantó toda una discusión en el país que finalmente se aprobó la ley de la eutanasia. De la eutanasia. Pero tampoco se aplica. Claro, aquí también la eutanasia también es una decisión de Corte Constitucional, que también tiene que esa decisión ya ser normada, pero ya por la Asamblea Nacional. Y entonces, si ustedes notan, el tema es de que últimamente las decisiones de Corte Constitucional son las que nos están generando todo este tema este tipo de confrontaciones sociales, ¿sí? Porque, claro, en el Ecuador no estaba permitido nada de eso. De hecho, una persona cuando cometía suicidio o algo así, o cuando atentaba contra su vida, si es que fallaba, incluso podía ser detenida y ir a la cárcel. Ir a la cárcel, claro. Y también las personas que inducían al suicidio también son responsables penalmente. Entonces se tiene que cambiar todo, reformar completamente todo. Y volvemos a los médicos otra vez, necesitamos los reglamentos de actuación para que no tengan problema, porque claro, los médicos en su accionar tienen un reglamento para cada cosa que hacen,
porque si no también caen ellos En en mala práctica profesional, que también es un delito. Donde, claro, nos volvemos en un enredo aquí de normas. Galimatías del que no se sale con facilidad. Pero lo que necesitamos no es solo decisiones de corte constitucional, sino adecuar la norma. Que estemos a favor o que estemos en contra, o sea, es relevante, porque es relevante poder exponer nuestros puntos de vista entre la vida y estas cuestiones, pero también necesitamos de que el Estado tenga formas claras de actuar, porque al final los médicos generalmente trabajan para el Estado, porque son ellos quienes van a responder por estas cosas. Pero el sistema, la actualidad, nos está dando como resultado esto que acabamos de conversar y, por otro lado, la gente común se está juntando, diríamos así, para formar cierto tipo de cofradías que entre amigos dicen, si me ves que ya estoy con una enfermedad que no voy a poder salir, ayúdame con una pastilla. Entre amigos, ya no pidiéndole al médico que actúe. Es que eso justamente cuando no tenemos un Estado que sea eficaz, eficiente, e incluso en la parte normativa, en la parte administrativa, vamos a llegar a eso. Por eso necesitamos justamente que en el país exista seguridad jurídica, necesitamos tener realmente un Estado que afronte con todas estas cosas. O sea, no puede ser de que emita una norma y luego diga, bueno, ahí está el derecho, pero ustedes verán cómo lo cumple y qué no cumple. Y esta es una pregunta ya para la academia. ¿Por qué la academia, las facultades de Derecho, no exigen y dicen, oiga, vean, tenemos estas leyes que están aprobadas por la Corte Constitucional, faltan los reglamentos para cuándo, para poderlas aplicar? Mire, por ejemplo, hay las iniciativas. De hecho, se hacen muchos grupos de trabajo donde se analiza la necesidad de reformar unas normas o la necesidad de que no hayan estas leyes en blanco, leyes que estén ahí, estas lagunas legales, pero es muy poco lo que hacen. O sea, uno puede estar trabajando mucho tiempo en una reforma o incidiendo para algún cambio y demora mucho. Mire, por ejemplo, la UTPL, ellos como Universidad Católica no estaba a favor de la eutanasia como universidad católica, ¿no es cierto? Y los profesores de medicina, por ejemplo, ellos más bien trabajaban en un reglamento para todo lo que es el tratamiento, se me fue el nombre en este momento, que son cuando se trata a los pacientes en etapa terminal, los cuidados paliativos. Y eso, porque hay una sociedad de cuidados paliativos también en el Ecuador, de la cual también es parte de la universidad, llegó a un reglamento, llegó a la ley se expidió la de cuidados paliativos, que es como un contrapeso a la de la eutanasia. Porque no, si usted no quiere morir, pero tiene que vivir con dignidad en los últimos días. Pero esa ley y ese centro de cuidados paliativos, por lo menos en Loja, no tiene la suficiente difusión. Debe existir, pero no tiene la suficiente difusión como para que la gente que esté en etapa terminal vaya, porque aquí lo que hay es una casa de acogida de enfermos terminales. Sí, hay esta sociedad de cuidados paliativos. Y normalmente, por ejemplo, en la universidad anualmente se hacen varios eventos y hay médicos que trabajan en eso. Al día de hoy hay médicos, pero como usted dice, no es algo que se difunde, ¿no? Ese es el problema. O sea, la universidad vuelve a estar medio enclaustrada nomás. Es decir, estamos viviendo una especie de universidad napoleónica otra vez. Que no es la idea. La idea es, sobre todo en el campo legal, hay que entender que las leyes están hechas para la sociedad. Primero, las leyes deben nacer de la sociedad y se aplican en la sociedad, en una sociedad específica, porque ese también es uno de los graves problemas que estamos teniendo el día de hoy, es que estamos copiando normas de realidades diferentes, de sociedades diferentes, con comportamientos diferentes. Y entonces debemos de entender que las normas son para este país, para la realidad de este país, porque las normas son territoriales, ya las leyes internas. Entonces, no podemos estar adoptando modelos que al momento de aplicar se vuelven inaplicables, que es lo que está pasando con todos estos temas. Pero volviendo al caso de los niños, yo decía, y conversábamos con usted, un niño es un niño aquí o en cualquier parte del mundo. Efectivamente. Y además, también porque no es solo cuestión de yo decirle, ya este niño quiere ser niña, vamos, inscribámoslo en el registro civil y todo lo demás. La educación que se tiene que tener para los demás niños, para que haya una aceptación, para que no haya un tema de discriminación, el trabajo con los docentes, el trabajo de los servicios de salud, o sea, y los niños no son tan fáciles tampoco de ordenar y de encasillar, pues no. Es complicado el tema, por eso le digo, estos temas ya no son jurídicamente podrá terminar diciendo una norma se aprueba y el registro civil tiene que inscribir y bla, bla. Pero el resto, o sea, ¿realmente estamos preparados como sociedad para esto?
Mire cuánto tiempo nos tocó para incluir, por ejemplo, a personas con discapacidad en el sistema escolarizado normal, porque lo que ustedes le decía antes era, si el niño tiene esta discapacidad, vaya a No. la escuela específica. Sí, a la escuela ¿ya? especial. Y no había Habían para las cada escuelas cosa, especiales, claro, sí. las escuelas especiales y además las escuelas tendríamos que haber tenido en el país una escuela para cada tipo, pero no era así. Entonces ahora, pero le costó al sistema educativo formar a los docentes y también ir formando a toda la comunidad educativa para que entiendan de que se podía trabajar en conjunto. Eso es años, no es de un día para otro. Por supuesto. Y no es porque haya una ley. Por supuesto, pero aquí hay también la necesidad entonces de que entremos a un proceso de desentrañar este galimatías, para dejar las normas que están vigentes y las otras ya no, pues. Leí en algún momento algún reportaje que había como 200.000 normas en el país, porque hay ley para todo. Porque lo que dice la gente aquí, ley hay para todo, otra cosa que se cumpla. Otra cosa es que las conozcamos. También. También, sí. Y además hay algo más. Los últimos presidentes se encargaron de gobernar a través de decretos, leyes. Y eso es más peligroso aún, porque cada decreto solo es una cosita particular, especial. Entonces, cuando usted tiene que aplicar algo de eso, resulta que usted lo aplica con la norma, pero no, señor, habían 5 decretos leyes que decían algo contrario, algo medio parecido o cosas así. Entonces es complicado. Y claro, en el país en algún momento se pensó en hacer una reingeniería jurídica para justamente quedarnos como las leyes básicas, ¿no? Recuerde que por eso estaban todo el tema de los códigos orgánicos, que iban acumulando una serie de cuestiones para ir desechando otras normas. En la pirámide legal, primero está la Constitución, después los códigos orgánicos, ¿no? Las leyes orgánicas, excepto en el tema de derechos humanos, que están los tratados internacionales. Eso es supranacional. Ajá. Pero las leyes orgánicas son en jerarquía superiores a las leyes ordinarias, ¿no? Superiores a leyes ordinarias, a reglamentos, a decretos, a ordenanzas, a todas ellas. Pero claro, insisto, como se estaba gobernando con decretos, no es de este último, son los últimos. Entonces eso genera también inseguridad jurídica. Usted ya no sabe por dónde estaba, qué ley fue, qué reglamento, qué ¿Y el decreto se puede superponer a una ley orgánica? No, pero sí se está haciendo eso. Ese es el problema, no puede. Nada, o sea, todo tiene que cumplir, justamente para eso está la pirámide de Kelsen, para que no haya esa contraposición normativa. Entonces, las leyes inferiores siempre tienen que estar en concordancia con las leyes superiores. Eso es el deber ser, pero el ser es diferente. El ser es de que desconozco lo que dice la norma superior, hago una interpretación antojadiza de la norma superior y entonces emito cualquier cosa. Y ahí entra también en funcionamiento la capacidad de buscar esos resquicios legales para sentenciar de manera no tan adecuada las cosas. Claro, al día de hoy podrán decirme, sí, todo está en Internet, inteligencia artificial nos ayuda. Puede que sí, pero hay que recordar que la mayoría de leyes en el país es cuando todavía estábamos en un sistema analógico, es decir, estaban solo en el registro oficial, no están digitalizadas, no constan en la norma. Entonces tenemos leyes, por ejemplo, desde antes de la dictadura militar, o hay leyes fundamentales después de la dictadura militar, o en el tiempo de la dictadura militar, que no están digitalizadas. Y entonces, si es un abogado acucioso, puede salir por ahí diciendo, miren, esto nunca se reformó. Eso genera inseguridad jurídica. Genera inseguridad jurídica, genera el tema de que no sabemos, tenemos un catálogo de derechos, uno puede decir, yo tengo derecho a esto, pero resulta que el rato que usted demanda la vigencia de ese derecho, le pueden salir con todo el tema del análisis de pesos y contrapesos. Un libro al lado. Y prevalece otro derecho sobre ese, y entonces eso es lo que nos está generando problemas. Y además, insisto, porque las últimas decisiones de Corte Constitucional no se basan solo en la Constitución. La Constitución dice usted tiene derecho a la vida, pero ya la vida de esta forma, de esta o de esta otra. Sí, tiene derecho al trabajo, pero no hay trabajo. Tiene derecho a la salud, pero no hay salud gratuita o no hay salud estatal para que le solucione. Exactamente. Entonces, estas cosas también, y volvemos a lo que le decía, es que hay que entender de que esas leyes son para una sociedad específica. Entonces, yo puedo tener derecho a todo, derecho a ir a la luna todos los días, pero ¿cómo llego a la luna? Ahí es el cómo es el cómo hacemos o el cómo logramos tener un Estado eficiente que realmente a través de sus instituciones y organismos del Estado permitan el cumplimiento efectivo de estos derechos.